Hablaba con Freddy, el doctor Martínez, cuando Jorgito, el doctor Ruscalleda, estaba presentándome que coincide que las dos personas, los dos varones que están aquí, pues uno es Julio Roldán, que es mi primer apellido, Israel Roldán, y el segundo, Alfredo González, que es mi segundo apellido, Roldán González. Así que esos dos apellidos tienen mucho significativo y son muy identificados con este pueblo de Aguadilla. Hace, para ser exacto, 1992, cuando se estaba conmemorando los 500 años de que Colón llegara a las Américas, pues surgió una polémica porque de España llegaron a Puerto Rico una réplica de las primeras tres naves, la Santa María, la Pinta y la Niña. Entonces llegaron a San Juan y obviamente el alcalde de Aguadilla en ese momento era Ramón Calero, eh, protesta que por qué esas naves estaban en San Juan y donde ellos llegaron fue Aguadilla. Y eso surgió una controversia que no se dio mucha publicidad, pero fue una controversia bastante seria, porque Tito Calero era bien incisivo en sus cosas. Pero esa controversia se resuelve cuando el capitán que traía las tres naves decide, pues no hay problema. Antes de salir de Puerto Rico, iban a viajar a la República Dominicana. Antes de llegar a la República Dominicana, vamos a parar en la bahía de Aguadilla. Y ahí vino la segunda controversia. El alcalde de Aguada, que tampoco era cáscara de coco, Yuyo Román, dice, no, es en Aguada que tiene que parar, tiene que atracar esas naves. Y cuando estamos en la reunión que se está discutiendo eso, el capitán dice, yo puedo pasar por Aguada, pero yo no puedo atracar en Aguada porque ahí no hay la profundidad para que estas naves atraquen. Y cuando yo vi eso, yo dije, pues caramba, y estas naves que son una réplica de aquella no puede atracar aquí, definitivamente no fue por Aguada. Y ahí empecé a estudiar este tema. El 19 de noviembre de 1493, 17 naves españolas atracaron en Boriquén, que era el nombre que los taínos le daban a nuestra isla. 5 siglos después, todavía estaba la controversia sobre cuál fue la playa que pisó Cristóbal Colón. Para entender por qué, el porqué de esta controversia centenaria, hay que saber dos cositas. La primera, ¿a qué vino Colón a Boriquén? Pues Colón vino a una sola cosa. Vino a hacer aguada. Y hacer aguada no es otra cosa que abastecer sus naves de agua potable. Eso fue todo lo que él vino aquí. Lo segundo, la creencia equivocada de que Colón entró por el sur de Puerto Rico hasta llegar a la bahía de Aguadilla. Pues esas dos ideas fomentaron por siglos una controversia. Varios pueblos reclamaban que Colón en el segundo viaje había atracado en sus playas.
Podemos señalar a Guayanilla, Cabo Rojo, Mayagüez, Añasco y Aguada. Notarán que no mencioné Aguadilla. El diario que Cristóbal Colón mantenía de este segundo viaje se extravió y nunca ha aparecido. Esto abonó a la polémica, pero esta polémica se empieza a disipar cuando en 1985, o sea, estamos hablando de 40 años atrás, se encontró en una librería en la ciudad de Tarragona, en España, un manojo de cartas que Cristóbal Colón le escribió a los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Antonio Romeo de Armas, quien era miembro de la Real Academia de la Historia de España, transcribió y editó estas cartas en un documento que lo tituló Libro copiador de Cristóbal Colón, correspondencias inéditas con los reyes católicos sobre los viajes a América. La segunda carta contenida en ese libro copiador, Cristóbal Colón dice lo siguiente: hallé otra isla de la cual no vi salvo la parte de ella del norte, con aquel de poniente. Poniente es donde cae el sol. O sea, que esa nave venía en dirección, digamos, de San Juan hacia Guadilla, pero por el norte, a la cual le di el nombre de San Juan Bautista. Quien fuera fundador y director del Instituto Cultura, Ricardo Alegría, al publicarse ese trabajo de cartas inéditas, dice, esto nos hace pensar que entonces el puerto de donde atracó fue el puerto de Aguada a Guadilla. Lo anterior, pues, descarta las teorías de que fue por Guayanilla, Cabo Rojo, Mayagüez o Añasco, aunque todavía algunas personas de estos pueblos sostienen que fue por sus ciudades, pero avivó la polémica si fue por Aguada o fue por Aguadilla. Hago un paréntesis para señalar lo siguiente. Luego de que Cristóbal Colón hiciera su aguada en el 1493, pasaron 15 años sin que los españoles volvieran a Boriquén o a Puerto Rico. No es hasta 1508 que con la visita de Juan Ponce de León, propiamente se inicia la colonización de nuestra isla de Aguadilla. Hay controversias sobre si Juan Ponce de León hizo su primer viaje en el 1508, como él dijo en un escrito que él hizo, o si él vino en unos viajes que podríamos decir ilegales en los años 1506 y 1507. Otra controversia, pues obviamente es por dónde fue que se embarcó. Yo sostengo, y le voy a explicar cómo, que fue por Aguadilla, que se llamaba Guadilla, que en el idioma de los taínos, Guadilla quiere decir jardín. Y me explico por qué, si no hay el diario de Cristóbal Colón y no hay un documento
fehaciente y específico de por dónde él desembarcó, ¿qué fue lo que yo entonces traté de hacer? Yo soy, yo no soy historiador, yo soy un amante de la historia y soy un aprendiz de historiador, pero sí soy abogado. Y los abogados tenemos una técnica, un procedimiento para probar las cosas cuando no hay una evidencia fehaciente. Y eso se llama la prueba circunstancial. ¿Qué hay alrededor de todo el problema que yo puedo utilizar y cuando lo sumo todos me dan la evidencia suficiente para decir por dónde fue que desembarcó Cristóbal Colón? Primero, cuando Cristóbal Colón vino a Puerto Rico en el 1493, como dije ahorita, vino con 17 naves y aproximadamente unos 1.500 personas. Uno de esos era Juan Ponce de León. Como consiguiente, Juan Ponce de León conocía la ruta de llegada para poder hacer Aguada. Luego de que Cristóbal Colón estuvo aquí 2 días, porque recuerden que eran 17 naves, él sale para la República Dominicana, Santo Domingo, porque en su primer viaje allí había dejado unos españoles. Y tuvo que dejar a esos españoles porque la nave principal de él, la Santa María, zozobró y solamente le quedaba la Pinta y la Niña, que las tuvo que utilizar para regresar a España, pero eran tripulantes y gente de 3 naves que no cabían en las dos que iban, y se quedaron un grupo de españoles en Santo Domingo. Y cuando Cristóbal Colón llega a Santo Domingo, se encuentran que los españoles que él dejó habían sido masacrados por los taínos. El rey entonces dio una orden que los colonizadores, todos, cuando llegaran a cualquier sitio de lo que se llamaba el Nuevo Mundo, lo primero que tenían que hacer era una fortificación o una casa de piedra para proteger a los españoles. Bueno, ya tenemos a qué vino Cristóbal Colón aquí, a hacer aguado, y tenemos que Juan Ponce de León estaba en ese viaje. ¿Qué ocurre? Que cuando Juan Ponce de León sí viene a Puerto Rico a empezar la colonización, lo primero que él tenía que hacer era una fortificación, una casa de piedra. Y la hizo. Pero Cristóbal Colón muere. Y cuando Cristóbal Colón murió, empezó un pleito entre el gobierno español y los herederos, eran dos, los dos hijos de Cristóbal Colón, y esos pleitos se conocieron como los pleitos colombinos. Diego, que era el más bravo de los dos hijos, pues mandó a que seguidores de él ocuparan las tierras que su padre había descubierto. Y como consecuencia, mandó unos lugartenientes de él a ocupar la casa de piedra que Cristóbal Colón había hecho en Puerto Rico. ¿Qué sabemos de esa casa de piedra? Bueno,
El Diego Colón, cuando ocupa esa casa de piedra, pues Juan Ponce de León le radica lo que hoy sería una demanda, un pleito. Y como consecuencia de ese pleito, se emite una cédula real, que no es otra cosa que una sentencia, el 9 de noviembre de 1511. Esa sentencia dice, y esto es bien importante, que Juan Ponce de León, capitán de la isla de San Juan, capitán y gobernador en ese momento era lo mismo, pobló en dicha isla, o sea, la isla de San Juan, un pueblo que se dice Higüey, y edificó en él una casa de piedra. En Puerto Rico no hay ningún barrio que se llame Higüey, con la excepción del barrio Higüey de Aguadilla. Es el único. Y ahí en el barrio Higüey de Aguadilla hay una casa de piedra que hicimos los estudios arqueológicos y efectivamente coincide con la forma y el periodo de la construcción de la casa de piedra de Juan Ponce de León. Hay que entender también que esta bahía en esa época se conocía como la Bahía de la Aguada, no por el pueblo de Aguada, y sí que por lo que venían los españoles a hacer, que era hacer aguada. Tomando conocimiento que Cristóbal Colón vino a hacer aguada y como consecuencia los otros españoles que venían al Nuevo Mundo, pues venían aquí a hacer exactamente lo mismo porque ya sabían dónde se poseía agua potable. Pues en esa forma circunstancial tomamos la fecha de la llegada de Cristóbal Colón, noviembre. Noviembre es un mes de lluvia. Como cuestión de hecho, la época de huracanes dura hasta el 30 de noviembre. Y los ríos Culebrina, Río Grande, Guayabo, que son ríos que están en las costas de Aguada. Si ustedes van a ver esas aguas, que de hecho por la número 2 está el puente que va por encima del río Culebrina, van a ver que esas aguas son color marrón, o sea, color brown. ¿Por qué? Por los sedimentos de tierra que vienen arrastrando como consecuencia de la lluvia. Y esa agua no es agua potable. Y si ellos lo que vinieron fue a buscar agua para tomar, encontraron que en toda esta bahía solamente hay un río que tiene siempre agua potable. Ese es el río Chico, que nosotros todos conocemos como el Ojo de Agua, porque es un río de manantial y siempre el agua es potable. Y yo recuerdo yo de muchacho que jugábamos baloncesto ahí y nos bañábamos en esa agua y tomábamos agua de ahí porque es agua potable. El historiador Salvador Bravo, considerado el primer cronista oficial de Puerto Rico y que fue historiador de Puerto Rico hasta su muerte en el 1912, escribió
en el 1904, que la bahía en la cual Colón se detuvo con sus 17 embarcaciones es la misma que actualmente se conoce con el nombre de Puerto de Aguadilla. Y aquí viene otra evidencia. Si partimos de la base que los otros españoles que vinieron después de Colón, pues venían a hacer exactamente lo mismo, buscar agua, y que el agua potable estaba en el río Chico, pues ahí se empezó a desarrollar un pueblo. Por la costumbre y el intercambio que hacían de comestibles, de víveres, los barcos que venían a Boriquén o a Puerto Rico. En adición, en esa época, esos barcos cocinaban con leña. Y entre el barrio Tamarindo y Santa Bárbara de Aguadilla, que eso, para los que no son de Aguadilla, está cerca del cementerio del pueblo, había una fábrica de leña. Y esa fábrica le vendía leña a los barcos. Y ahí se empieza a desarrollar un puerto. En Aguada, que oigan bien, nunca, nunca se desarrolló puerto alguno. Y número dos, el puerto que se desarrolló en Aguadilla se desarrolló en la desembocadura del río Chico o de el Ojo de Agua. Esa, pues, obviamente, es otra evidencia circunstancial de que la playa que Cristóbal Colón pisó, donde por primera vez vino a nuestra isla la cristiandad y la civilización europea. Y hago énfasis en civilización europea porque aquí había una civilización taína completa. Pues esa playa, que es la playa de donde desemboca el Ojo de Agua, pues ahí se desarrolló ese puerto y ese puerto estuvo en funciones hasta que, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, pues el gobierno de Estados Unidos lo mandó a cerrar. Pero ¿qué pasa? Que cuando Juan Ponce de León llegó a Puerto Rico, él dividió la isla en dos. La parte oeste la llamó San Germán. Y eso era más o menos desde Arecibo, usted tira una línea hasta Ponce, y toda esa parte oeste era San Germán. Y de ahí se empezó a segregar distintos pueblos. Y se fundó San Sebastián, y se fundó Añasco, y se fundó Rincón, Mayagüez, Guayanilla, Isabela, etcétera. Pero uno de los pueblos que se funda es el pueblo de Aguada. Y desde que se funda el pueblo de Aguada, pues todo lo que se escribía de Colón decía que Cristóbal Colón llegó por el pueblo de Aguada. Y eso era verdad. Pero lo que pasa es que en ese momento Aguadilla era parte de Aguada. Ahora, y ahorita vamos a oír a la doctora Richard hablar de esto con más detalle. Cuando Aguadilla se segrega de Aguada, el puerto, el parterre, el Ojo de Agua, quedaron en Aguadilla. Como consecuencia, a partir de la fundación de Aguadilla en el 1775,
la llegada de Colón fue por Aguadilla. Una vez yo estoy hablando de esto y un amigo de Aguada me dice, Israel, pero yo tengo documentos que dicen que fue por el pueblo de Aguada. Y yo le dije, lo sé, y yo también los tengo, pero ese documento es anterior a 1775, porque ya a partir de esa fecha y esa segregación queda todo en el pueblo de Aguadilla. Y en esta celebración de los 250 años hay que reconocer, porque el alcalde de Aguadilla ha hecho una labor extraordinaria en actividades para dar a conocer no solamente a todo el mundo en Aguadilla, sino que a todo Puerto Rico, la fundación y lo que es nuestro pueblo de Aguadilla. Por esas razones y otras más que el tiempo no nos va a dar, es que yo concluyo de una forma categórica que Colón vino a buscar agua por el ojo de agua y que fue la playa del hoy Aguadilla que Cristóbal Colón pisó. Y me permito terminar con algo que dijo un gran aguadillano, don José de Diego y Martínez. Raro prodigio, oculta maravilla. El pan de Dios lo tiene todo el mundo, pero el agua de Dios no es agua de Dios. Muchas gracias. Le agradecemos al licenciado Israel Roldán por esta conferencia magistral sobre la llegada, ¿verdad?, del almirante Cristóbal Colón a las playas de Aguadilla. Vamos nosotros ahora a continuar con los actos de dedicación de este Congreso de Historia que se le dedica de manera muy especial al doctor Alfredo González Martínez, distinguido economista y educador aguadillano, egresado de la Universidad de Puerto Rico con estudios graduados en New York University, Project University. Fue profesor fundador del Departamento de Economía del Recinto Universitario de Mayagüez. También fue director del Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez. A lo largo de su carrera combinó la docencia con la investigación y la consultoría en temas de desarrollo económico, planificación regional y políticas públicas. Su obra académica ha contribuido significativamente al análisis del desarrollo y la desigualdad económica en Puerto Rico. Su trayectoria ejemplar lo distingue como un referente intelectual y un orgullo de la comunidad aguadillano. En este momento invitamos al honorable alcalde Julio Roldán Concepción a ofrecernos este reconocimiento municipal a nuestro querido doctor Alfredo González Martínez. Muchas gracias. Adelante. Dice así, ordenanza número 27, para autorizar y facultar al municipio autónomo de Aguadilla, representado por su alcalde honorable Julio Roldán Concepción, o el funcionario en quien éste delegue, a denominar el edificio Aguadilla City Center, ubicado en la calle Israel Roldán González, mejor conocida como la calle Progreso del municipio autónomo de Aguadilla, como Centro Municipal Doctor Alfredo González Martínez. Este es uno de los gran homenajes que tenemos para nuestro gran amigo Don Freddy. Dice así, por cuanto el artículo 1.0, inciso L del Código Municipal de Puerto Rico establece que parte de las facultades generales del municipio es denominar las calles,
avenidas, paseos, parques, plazas, zaguanes, paseos peatonales, edificios, instalaciones y toda clase de vía pública, obra, estructura o instalación municipal, cuyo costo total de construcción o más del 50% de esta haya sufragado con fondos provenientes de propuestas federales aprobadas por el municipio, del presupuesto operacional municipal, de la contratación de empréstitos y cualquier otra fuente presupuestaria municipal. Por cuanto, el doctor Alfredo González Martínez nació en Aguadilla, Puerto Rico, el 23 de junio del 1937. Fue su padre, Alfredo González González, y su madre, Aurora Martínez Román. Tiene un hermano quien es el doctor Ernesto González Martínez, dermatólogo del Massachusetts General Hospital y catedrático de Harvard Medical School en Boston. Alfredo es el padre de la profesora Aurora C., conocida por Dorita, doctor Alfredo Ernesto, ingeniero Luis Ariel y el doctor Carlos Iván González Vargas. Tiene 8 nietos y 4 bisnietos. El profesor Alfredo González Martínez es catedrático jubilado del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Durante sus 32 años de servicios docentes continuos, ocupó posiciones administrativas como director de los departamentos de Ciencias Sociales y de Economía, del cual fue su fundador. Además, fue senador académico y miembro del Comité ad hoc para misiones docentes específicas, entre ellos Comité para Diseño del Colegio de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez. Por cuanto ha sido producto del sistema público de educación de Puerto Rico desde su nivel primario hasta el universitario. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Elemental Carmen Gómez Tejeras. Su educación intermedia la completó en la Escuela Marina. Se graduó en la antigua Escuela Superior de Aguadilla en la clase del 1956. Obtuvo su grado de bachillerato en Administración Comercial en la UPR, recinto de Río Piedras, su maestría en Administración Comercial en el New York University y sus cursos doctorales los realizó en Royal University, Universidad del Estado de New Jersey, en New Brunswick. Ha sido asesor y consultor económico en agencias gubernamentales, entre otras, la Junta de Planificación, Departamento de Recursos Naturales, Banco de Desarrollo Económico, Departamento de Estado, Oficinas de Servicios Legislativos, Gobiernos Municipales de Aguadilla, Mayagüez y Vega Baja. Por cuanto, también ha servido como consultor al U.S. Army Corps of Engineers en la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo. Dentro de su extensa lista de investigaciones y escritos, deben mencionar los siguientes: ponencia en defensa de la inclusión del curso de Historia de Puerto Rico, el diseño del Centro de Desarrollo de Empresarios, la economía de Puerto Rico, ensayo incluido en la antología, Introducción a las Ciencias Sociales, el reflejo de algunas ideas económicas en la enseñanza y la investigación en Puerto Rico, ponencia en pro del establecimiento del Colegio Regional de la UPR en Aguadilla, el desarrollo y la desigualdad económica, la contribución de la revista de Ciencias Sociales, por cuanto hoy, desde su atalaya, se mantiene como espectador atento al desenvolvimiento del proceso social humano y abonando intensamente a la deuda amorosa de amor contraída con su familia y amigos. Por cuanto el municipio autónomo de Aguadilla reconoce la obra y trayectoria indeleble del doctor Alfredo Freddy González Martínez, poniendo el nombre de Aguadilla en alto en todo momento. Por tanto, ordénese lo siguiente por esta honorable legislatura municipal de Aguadilla. Sección 1. Se autoriza por la presente ordenanza que se aprueba el municipio autónomo de Aguadilla, representado por su alcalde Julio Roldán Concepción, a denominar el edificio Aguadilla City Center, ubicado en la calle Israel Roldán González, mejor conocida como la calle Progreso, como el Centro Municipal Dr. Alfredo González Martínez. Sección 2. Autorizar al alcalde del municipio autónomo de Aguadilla, al honorable Julio Roldán Concepción, que a su vez faculta a la Oficina de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, Oficina de Tecnologías de Información y la Oficina de Edificios Públicos, a que en conjunto y de acuerdo con las funciones y responsabilidades de cada una de ellas, realicen las gestiones correspondientes para difundir el debido cambio a las entidades
y autoridades pertinentes, actualizar la información necesaria y producir y ordenar la rotulación necesaria, identificar el actual edificio de Aguadilla City Center con el nombre del Centro Municipal, doctor Alfredo González Martínez. Las disposiciones de esta ordenanza son independientes y separables una de otras, por lo que en la eventualidad de que un tribunal con jurisdicción y competencia declare inconstitucional, nula o inválida cualquier parte, párrafo, sección u oración de esta, la determinación a tales efectos solo afectará a aquella parte, párrafo, sección u oración cuya inconstitucionalidad, nulidad o invalidez hubiera sido declarada permanente en pleno vigor las restantes disposiciones. Toda ordenanza, resolución u orden en que en todo o en parte resulte incompatible con la presente queda por esta derogada hasta donde existiere la incompatibilidad. Copia de esta ordenanza será notificada a la oficina del alcalde, oficina de la Secretaría Municipal, a la oficina de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, a la oficina de Tecnología de Información y el Departamento de Operaciones y Ornatos, todo el municipio autónomo de Aguadilla. Aprobada por la legislatura municipal el 16 de octubre del 2025 y aprobada por el alcalde del municipio autónomo de Aguadilla hoy 23 de octubre del 2025. Muchas gracias. Yo creo que con esto hacemos un acto generoso y reconocimiento a nuestro gran Freddy. Este edificio es uno de los más importantes que tiene nuestra ciudad de Aguadilla, por ser uno donde se maneja tanto la economía como gran parte del recogido financiero de nuestra ciudad de Aguadilla. Así que, Freddy, el nombre es lo que te toca. Sabes que te amamos mucho. Muchas gracias. Invitamos en este momento a la familia del doctor Alfredo González para que nos acompañe acá en el escenario y igualmente eh, para las fotos de las protocolares. Por favor. Igualmente le pediríamos a las autoridades universitarias, a la arquitecta y a la rectora que por favor se nos unan por aquí, ¿verdad? Con nuestro querido doctora Sonia Rivera González, arquitecta Wilma Santiago, honorable, y me ha sorprendido grandemente hoy el alcalde Julio Roldán Concepción, la doctora Irene Richard y el licenciado Israel Roldán. En primer lugar, gracias, gracias, gracias por este reconocimiento y sobre todo esa sorpresa última. Todo lo que yo hubiera deseado es que ese edificio hubiera estado en el Tamarindo. Pero donde esté, bienvenido. Ahí está Mendaí, un poquito más arriba, en la calle 9, en el Perú. Pero de todos modos, muchas gracias. Conmovido grandemente por la presencia del público. Un grupo de grandes amigos, conocidos, que han dejado sus actividades hoy para estar aquí celebrando conmigo este homenaje, pero toda esta última sorpresa que me han dado. Extiendo mis exclusivos saludos a los presentes y agradezco a los organizadores del Congreso Guadillano de Historia el honor de dedicarme a esta histórica actividad que sea, confío yo, el inicio de una tradición académica de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Anhelo que tanto el presente como los próximos congresos cumplan la misión de la historia de orientarnos a que desde el presente podamos vincular significativamente el pasado de nuestra sociedad con su porvenir. Un genuino historial es verídico, es idóneo, es equilibrado, pero sobre todo valiente para decir las cosas que no es agradable decir.
Antes de entrar en materia y aceptar con mucho respeto este homenaje, me interesa compartir el honor que se me confiere con varias personas que han contribuido a formarme y han inspirado mis propósitos existenciales. En primer lugar, a mi madre, Aurora Martínez Román, por su incansable labor de guiar mi formación humana, social y cultural, así como en mi vocación intelectual al estudio y su propagación que ustedes interesan en reconocerme hoy en día. En segundo lugar, comparto este honor con mi esposa, Felicita Vargas Pérez, en paz descanse, quien sacrificó su juventud, su salud y sobre todo la felicidad temprana de nuestros hijos que ya han conocido ustedes ahorita. Alfredo Ernesto, que no está presente, Luis Ariel y Carlos Iván, porque los convenció para viajar apiñados en en la promisora barco de mis sueños y mis responsabilidades académicas. Ellos pagaron mi viaje. Este reconocimiento es el dividendo retributivo por todos aquellos sacrificios que hicieron ella cuando los emparó a todos en mi sueño. Quiero volver a reiterarle mi agradecimiento a tantas amistades que he compartido y he visto y me han honrado con su presencia y sobre todo que me han sorprendido verlo aquí. Así que gracias a todo el público y en particular a esos amigos que me han estremecido y me han emocionado porque no los esperaba. Gracias a todos. Felicitamos al doctor Alfredo González Martínez y en este momento estamos, ¿verdad? Llenos de alegría por el reconocimiento, ¿verdad? Al doctor Alfredo González. Continuamos nosotros estos actos protocolares con la conferencia de la doctora Aida Elena Reichard de Cardona, historiadora oficial de Aguadilla, quien nos va a estar ofreciendo en breves momentos. Antes de eso, quisiera leer una breve semblanza. La doctora Aida Elena Reichard de Cardona es una reconocida historiadora, educadora e investigadora puertorriqueña que se ha dedicado su vida al estudio de la preservación y la difusión del patrimonio histórico de Aguadilla y del occidente de Puerto Rico. Nacida en Aguadilla, ha desarrollado una destacada trayectoria en el ámbito académico y cultural, distinguiéndose por su compromiso con la memoria histórica y el fortalecimiento de la identidad local. Como historiadora oficial del municipio de Aguadilla, la doctora Reichard de Cardona ha liderado múltiples iniciativas de preservación histórica, incluyendo investigaciones sobre la fundación del pueblo, su desarrollo urbano, los procesos económicos y sociales que lo transformaron y las biografías de figuras prominentes de la región. Ha participado activamente en la organización de exposiciones, publicaciones conmemorativas y eventos académicos que promueven el estudio crítico del pasado aguadillano. En el marco de la conmemoración de los 250 años de fundación de Aguadilla, su figura simboliza la continuidad del pensamiento histórico y el compromiso cívico que fortalece la identidad colectiva de nuestro pueblo. Agradecemos a la doctora Aide Reichard de Cardona.
Muy buenos días a todos. Soy chiquita. Muy buenos días a todos. Y me uno al saludo popular y le doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen por esta iniciativa de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla y del municipio autónomo de Aguadilla por esta gran obra que están haciendo el día de hoy. Creo que este es el año jubilar y está haciendo historia. El tema que he escogido, como pueden ver, es la fundación de la Villa de San Carlos de Aguadilla en 1775, un análisis histórico de ella. Trataré de llevarlos a ustedes en un viaje, porque ya el primer capítulo lo hizo el licenciado Roldán. Él cubrió el descubrimiento a Ponce de León, y entonces nos queda ese tiempo en lo que comienza verdaderamente aunque él habló algo de esto, cómo es que se funda verdaderamente el pueblo de Aguadilla. Este trabajo que como pueden ver, el 1 de febrero de 1775, el gobernador Miguel de Mueza otorgó el permiso para que Aguadilla se fundara. Pero eso no, no fue un juego. Duró más de 40 años para que eso fuera una realidad. Y en 1736, como pueden ver ahí, don Pedro de Arce, vecino de Aguadilla, es quien verdaderamente pone la primera piedra para todo eso. Eh, la bahía de Aguadilla, como explicó hace unos momentos el licenciado Roldán, se puede decir que es lo más importante que tenía Aguadilla o tiene Aguadilla, y junto a eso le podemos decir que es el corazón. Miren, lo otro que está en este momento es de lo que habló el tío Chico. Aquí voy a tocar unos cuantos temas de lo que es que el recurso más importante que poseía la bahía de Aguadilla, se puede decir que era el río Chico. Según el derrotero, ya él nos habló primero del siglo XV y se fue ya para el XVII. El derrotero de 1655, elaborado por Juan García, se encontraba, él fue el primero que apuntó que la primera aguada de Puerto Rico estaba aquí. O sea, el sitio para agua. Los pobladores que se fueron acercando a este lugar eran de diferentes lugares, estaban llegando a este lugar que todavía, como dicen, Guadilla, iban llegando. Y a fines del siglo XVI se veía una presencia fuerte, porque en los registros, especialmente en los registros ingleses, que ya en esta zona, y usted va a decir, ¿cómo? En esta zona
había 12.000 cabezas de ganado en esta zona de Aguada y Aguadilla. Y ustedes se preguntarán, ¿de ganado? ¿Para qué? Bueno, pues este ganado era de cerdos y de vacas y bueyes. ¿Por qué? Pues sumamente importante, porque San Juan, el partido de San Juan y el partido de San Germán, el partido de San Germán, como mencionó el licenciado Roldán, que era importantísimo, pero no recibía el mismo apoyo de España que recibía el Cabildo de San Juan. El Cabildo de San Germán era pobre, no tenía la riqueza como que recibía San Juan. Así que las personas de este sector, y especialmente lo que se llamó más tarde Aguadilla, vivían del intercambio. Y la mayor fuente era el cuero. El cuero se vendía, no solamente con moneda, porque no las había muchas veces, sino intercambio. Por eso es de mucho interés para todos nosotros y importancia que reconozcamos que al principio del siglo XVI, XVII, toda esta costa, pues era una costa en la que sí ya había habitantes de Europa, pero todos estaban en diferentes lugares. Es importante recordar que para fines del siglo XVII, una invasión francesa, y esto aquí quiero que después, una cosa buena que lo mantengan en tu mente. En el siglo XVII, una invasión francesa fue organizada en 1673 por el gobernador francés de la isla de Tortuga, Bernard de Oregón, y organizó esa venida a Puerto Rico, porque iba a llegar a Puerto Rico porque quería llegar más lejos, pero ¿qué pasa? Que cuando él viene llegando a Puerto Rico, tiene un naufragio y el barco de él cerca de Arecibo se hunde. Y esas personas son arrestadas porque Francia en esos momentos no estaba aliada con España. Toman presos esas personas, pero de luego se puede escapar. Y esos presos que quedan en Puerto Rico se quedan en esta zona. Así que cuando él puede conseguir de nuevo regresar a Puerto Rico, ¿qué hace? Que entra por la parte de acá, vamos a decir que nosotros hoy en día Guadilla, y entra por, por el canal de la Mona, y no solamente eso, ataca las estancias que había en La Victoria, Moca y Piñales. Lo curioso que van a encontrar
La Victoria, estamos hablando de 1673. Aguadilla no se había fundado y ahí atacan y destruyen esa población. A partir de ese momento es que se dan cuenta en que había que hacer algo, que había que San Germán tenía que hacer algo y se crea lo que se llama el Partido de la Aguada. Al estar el Partido de la Aguada, pues queda a cargo de el pueblo de San Francisco de la Aguada, de Juan López de Segura, que es el que se hace cargo de toda esta región. Y en ese mismo momento, los las personas que vivían de Culebrina hacia acá deciden que ellos quieren independizarse de lo que era Aguada. Porque había un caserío en la parte norte, o sea, donde, vamos a decir, de Culebrina hacia la, por solo conoce como Guarilla. Y es don Pedro de Arce. Don Pedro de Arce era un miliciano y tenía una estancia en el barrio Güey, barrio que mencionó aquí el licenciado Roldán. O sea que llaman nombrados dos barrios, Victoria e Güey, todavía no era Guadilla. Y estos milicianos, se, él pide una instancia al rey para que mande ayuda porque se da cuenta que los bucaneros y todos estos franceses estaban atacando continuamente la bahía, pero no hicieron caso. Le dijeron que no cuando él levantó la distancia. Él trató por todos los medios de que pues, se consiguiera que se juntara un nuevo pueblo. Le dijeron que no, redondamente, que era imposible, que estaban con una fortificación en Aguada, lo cual no era cierto. Así que la falta de unas instituciones políticas y civiles en aquel momento que pedía una nueva ciudad, pues creó problemas. La carencia de estas estructuras básicas en aquel momento del gobierno colonial, aquí en Aguada no había cabildo, no había administración local, ni siquiera se podía decir que había un buen gobierno, lo que estaba causando un problema con toda la población que había en aquel momento. Estos emigrantes habían estado llegando a toda esta zona. ¿Por qué? Porque estos barcos que venían al Nuevo Mundo hacían aguada en lo que se llama hoy en día, nosotros conocemos Puerto Aguadilla, toda esa herradura donde está el río Chico, donde está el parquete, donde tomaban agua. Y eso era un problema bien grande que tenía en esos momentos el pueblo de Aguada. Ocurre que empezaron a hacer unos ranchos. Cerca de Culebrina había ranchos. Y como había también, más acá, en lo que nosotros llamamos el tamarindo, las leñas.
y llegaban en los barcos aquí a lo que era Aguada, llegaban los barcos a tomar, ¿qué? Agua, porque necesitaban agua fresca para seguir viaje. Lo mismo que había hecho Colón, lo hacían las rutas, estos barcos llegaban, tomaban agua, pero no solamente agua. La población traía, los que vivían en los sectores cerca, y todavía no se habían fundado sus pueblos, traían sus frutos. Aquí, y donde está hoy en día, lo que nosotros conocimos por muchos años, la Plaza del Tamarindo, donde está el edificio gubernamental hoy en día, donde estaba la Plaza del Tamarindo, ahí se intercambiaba, el- ellos traían eh, vamos a decir, los españoles cuando venían, o los franceses cuando venían, traían muchas veces, pues, eh, ropa, libros, diferentes cosas. Y como acá no había el dinero, lo intercambiaban agua que necesitaban para el viaje con frutos y todas estas diferentes bolsas. En una monografía no muy conocida por muchos, que escribió Newman en, en 1910 sobre Aguadilla, hablaba lo que estaba explicando, que alrededor del barrio que es Tamarindo ya había casitas para esa época. 3 años más tarde, para 1761, la entrada de Aguada nos da una descripción similar, que el área del río Chico era vital, porque había playa, había agua, hacía que era sumamente importante el agua fresca. Yo diría que lo que fundamentalmente hizo la Fundación de Aguadilla no solamente fue el descubrimiento de la América, sino fue ese pozo esas indias que le dijeron a Colón que había agua fresca, son lo mismo que Ponce de León le va a decir a los demás, hay agua fresca en esa esquina de la isla de Puerto Rico. Es sumamente importante conocer la descripción que ofrece Manuel de Rueda en 1766. Como ustedes pueden ver aquí, Aguadilla, y este es uno de los mapas que pueden ver los ranchos y donde está ubicado en la parte oeste. Pero en este atlas, que es después del mapa que es que tenemos a la vista, es sumamente importante porque este atlas da detalles de toda la zona. Eso es lo importante del mapa de que sale para 1766 de esta zona. Ese mapa lo hemos conocido como hasta en muchos de los libros aparece como el mapa de la Guara del Norte. Sin embargo, se ha encontrado el atlas en que aparece ese mapa. Y lo interesante es, eso lo encontramos hace poco, la descripción que da, y le voy a leer, la descripción que da de la zona. Dice, Rueda, que es el que hace a esta guada llegamos el día 13 de junio de 1766 y nos detuvimos en ella 3 días enteros.
sin contar con el de la entrada, porque fíjense el anochecer. Y salimos el 17 por la mañana, donde hicimos fondo, 27 brazas. El pueblo de La Aguada tiene más de 1.500 vecinos, porque corresponde a la parroquia. O sea, en este momento él habla del pueblo de San Francisco de la Aguada, que tiene una parroquia, que es donde está Aguada hoy en día, ¿verdad? Todas las familias están repartidas en la costa de la Aguada. Y la costa es donde Aguadilla. ¿Se dan cuenta? Aguada, ¿dónde queda? Más allá. Aguada no está en la costa. El pueblo de Aguada. Es Aguadilla. Dista una casa a otra. Las casas, miren la descripción, lo interesante. Las casas son de madera, levantadas en alto sobre 4 pilares. Lo mismo tienen respiración por todas partes. Es necesario porque causa mucho calor si no las tiene, y humedad. La iglesia del pueblo, hablando del pueblo de Aguada, de San Francisco, tiene cura y su teniente. Pero esta parroquia tiene una ermita, la ermita de la Purísima Concepción. ¿Dónde es eso? Higüey, no, eso es Espinal. O sea, venimos, estoy describiendo de Aguada hacia acá, ¿verdad? Aguada, donde está la iglesia, Espinal, donde está la ermita. Y entonces ahora, como mujer, y también nos habla cómo vestían las mujeres. Y esto es bien interesante. Mujeres también visten lienzos y felices finos, de modo que algunas gastan Holanda fina, o sea, la tela fina. En esta guada se refugia muchos contrabandistas. Esa es la parte de Aguadilla. En la parte de Aguadilla era la parte que había el comercio, que había el comercio naturales y extranjeros viven en esta parte. Y España no le permite aceptar lo común. En otras palabras, el comercio verdaderamente estaba en la parte de Aguadilla, la parte donde estaba la entrada de los buques, Espinal y el pueblo de Aguada. Era evidente que los finos tejidos holandeses que vestían las mujeres aguadeñas no llegaban por los canales de España, sino que llegaban a través del motor económico ¿de qué? El contrabando que se estaba efectuando. ¿Por qué el contrabando? Yo diría, no era el contrabando, era el problema que tenía la población de esta zona. No solamente la Aguadilla, lo tenía lo que fue Aguadilla, Aguada, lo tenía Rincón, lo tenía Iñasco, y porque no estaba llegando dinero, el pueblo estaba llevando un comercio ilícito porque no había ayuda del gobierno de San Juan. Es importante para todos nosotros, como dice Morales Carrión, que nosotros estamos completamente dando con o sea, el Guarico era el puerto norteño de Santo Domingo, francés, que se convirtió en el motor económico para nosotros. El comercio era continuamente por donde se usaba monita, de flecheo, todo para llegar hasta acá. Porque el comercio nosotros lo teníamos a través de los franceses.
La población de Aguadilla, Aguada, Rincón, Añasco, enviaban sus productos agrícolas como el arroz, el tabaco, el ganado, el cuero y todo directamente al mercado francés y vivíamos en ese comercio con los franceses, con la isla de Santo Domingo, porque no podíamos tener comercio con España. El 1 de febrero de 1775, cuando don Bernardo de Sosa había conseguido que su amigo don Luis de Córdoba visitara el puerto, es que empezamos nosotros, los aguadillanos, como a tener un espacio, porque Aguadilla, don Pedro de Arce había pedido una instancia para que se fundara el pueblo, lo cual se le negó. Pero sin embargo, como les he tratado de decir a todos ustedes, es muy importante eso, que Aguadilla era el punto donde se hacía el comercio. Como dice, me queda pocos momentos, pero quisiera antes, en este último momento, tendré que saltar algo, porque cuando tengo algo que tal vez le va a ser de sumamente importancia para todos ustedes. Primero, en este un minuto no sé cómo voy a hacerlo, pero lo primero que le quiero decir es que Frank Guido Abad estuvo en Puerto Rico desde 1771. Y él sabe que esa primera visita de Frank Guido Abad, que él, lo importante fue que él vino aquí a Puerto Rico, no como historiador, como conocimos nosotros el libro de Francisco Abad, es que él viene a representar la Iglesia Católica y una de las cosas que dice es, y esto es bien importante para nosotros, que el pueblo de Aguadilla, Moca, Aguadilla, Moca y Rincón se fundaron en un día. Y tengo la evidencia de eso. Y se fundaron antes de 1775. Para 1772 ya Aguadilla era San Carlos de la Guadilla. Aguadilla no se le da el permiso como se le dio a Moca, como se le dio a Rincón. Y nosotros tuvimos que esperar hasta 1775 para hacer, para nosotros verdaderamente tener el título de ciudad o de pueblo. No, como no tengo el tiempo, pues hay un artículo que se llama las memorias del tío Chinto. Iba a tocarle este libro que es sumamente importante. Es un artículo que aparece en La Democracia de 1905, en el cual el bisnieto de nuestro fundador es entrevistado por Luis Méndez Cardona. El nieto se llama Cinto Sosa, o sea, Jacinto Sosa. Tenía 110 años y da una descripción del pueblo de Aguadilla. Eso aparece en La Democracia y explica el por qué y cómo quedó Aguadilla para 1700, 1600, la pobreza extrema en que vivió y los problemas que tuvo Aguadilla y cómo la gente de Aguadilla
vivió en los cerros, huyéndole a los ataques. Y ustedes saben que en 1797 los ingleses tratan de entrar hacia Guadilla y claro, gracias a Dios, nosotros con la ayuda de el pueblo de Moca y de Aguada, Isabela, pues se libró la batalla. Pero la fundación de Guadilla fue antes de 1775. Se nos negó, como yo le digo, que la fundación no fue hasta 1775 verdaderamente, y que la iglesia que tan no tuvimos párroco hasta 1780. Así que sufrimos, pero ganamos a la larga. Y así que el pueblo de Aguadilla, gracias a ese manantial, que lo llamamos parterre, nosotros aquí comúnmente, y ese fundadero que tenemos, esa bahía, ha sido una ciudad que sufrió para fundarse, pero que hemos sabido luchar por 250 años, y creo que seguiremos adelante, porque Aguadilla sube y baja y se estremece como una ciudad del cielo. Buenos días, gracias. Agradecemos a la historiadora oficial de Aguadilla, la doctora Aidelena Reichel de Cardona, por estas magistrales conferencias, y pasamos nuevamente con el homenajeado, el doctor Alfredo González Martínez, quien nos estará presentando su conferencia hacia un nuevo dínamo de desarrollo sociocultural para Aguadilla. Adelante, bienvenido. Nuevamente, buenos días. Sería la porción de mi presentación de un adelanto en cierto sentido del trabajo que he estado realizando sobre aspectos económicos de Aguadilla. Hace como un año he estado investigando por invitación del licenciado Israel Roldán y de mi directo amigo y compadre, el doctor Jorge Cuscayera de Sedón, los aspectos de la historia económica de Aguadilla, desde su fundación hasta principios de 1980. Y pronto espero entregar un manuscrito monográfico de mis hallazgos de ese trabajo titulado La excepcional economía de Aguadilla. El estudio se propone demostrar tres hipótesis. En primer lugar, que Aguadilla ostentaba atributos esencialmente distintos a la mayoría de los restantes municipios de la isla, que le permitieron un más rápido crecimiento socioeconómico y cultural. En segundo lugar, un atributo distintivo de Aguadilla, como ya nos ha adelantado la doctora Reichel, es el tener un embarcadero, yo llamaría mejor que un puerto, ¿verdad? O un puerto en sus etapas principales no tenía todos los elementos de un puerto, sino un atracadero o embarcadero que fue desarrollándose gradualmente a través de los años. Y la tercera hipótesis, la prueba, es contar con un aeródromo como parte del destacamento militar conocido como Ramey Air Force Base. Force Base. Esos dos elementos, a los cuales yo le llamo unos dínamos
de crecimiento económico. En mi monografía demuestro cómo esas dos infraestructuras o dínamos indujeron el desenvolvimiento socioeconómico de Aguadilla y su región durante un extenso periodo de años. El puerto por cerca de 170 años y el aeródromo que continúa induciendo sus efectos aún en la actualidad. Planteo que la Universidad de Puerto Rico ha sido un elemento capital social básico y que efectivamente planeado y realizado puede convertirse entonces de ahora en adelante en el próximo dínamo de desarrollo sociocultural hacia los próximos 250 años de nuestra historia aguadillana. Un abreviado repaso de la historia económica de Aguadilla nos ilustra cómo un modesto embarcadero en su litoral fue la chispa inicial que evolucionó en un puerto, convirtiéndose en lo que he denominado un dínamo para generar el crecimiento económico de Aguadilla. Desde ese momento de ser un poblado hasta 1940, que fue cerrado debido a la Segunda Guerra Mundial y a los cambios en los sistemas de transportación terrestre y marítima modernos. El puerto indujo transformaciones en el carácter y la intensidad de las actividades culturales y sociales de nuestros antepasados, marcando variantes entre el modo de ser y el hacer de los aguadillanos y el típico puertorriqueño. Esta excepcionalidad, que es más acentuada en la actividad económica de Aguadilla, diferenció a Aguadilla de otros pueblos típicos de Puerto Rico, particularmente por su estructura económica. Debido al modo económico prevaleciente aquí, la estructura social de Aguadilla fue diferenciándose de la predominante en el municipio típico de Puerto Rico, el puerto típico insular, en las estratas altas y especialmente en las medianas. Además, se generó un patrón muy desigual de distribución de riqueza y de ingresos, al igual que el cuadro de pobreza extrema en que fue forjándose aquí en Aguadilla. Presumiblemente esa desigualdad se puede atribuir a las crecientes altas inversiones extranjeras, a los fuertes y preferidos enlaces familiares entre las clases superiores, a la desigualdad en la distribución de las riquezas, las compensaciones más elevadas al capital extranjero que había aquí, y sobre todo de aquellos parientes que vinieron a administrar los negocios de los inversionistas que estaban en Francia, en España y en otros lugares fuera de Puerto Rico. En el área rural prevalecía una gran concentración de la población con un nivel bajo de riquezas y ingresos. Situación al igual ocurría en las calles y en los callejones de los barrios urbanos, que eran colindantes con los cerros de las sierras Jaiboas, de las montañas que nosotros conocemos. Al extinguirse el poder expansivo de la facilidad portuaria de Aguadilla en 1940, surge un nuevo dínamo impulsador de su crecimiento económico con el establecimiento del destacamento militar, que primero se llamó Boringen Field y luego Grady Air Force Base. La peculiaridad de su diseño es que incluía un aeródromo, que fue el embrión de una nueva rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, bien temprano, allá para 1940. Este nuevo dínamo aguadillano de crecimiento socioeconómico tuvo sus lamentables dolores de parto. La forma del ejército de los Estados Unidos adquirir
estos terrenos en que estamos montados en esta mañana, mediante expropiaciones y desahucios, mostraron escenas injustas y crueles de la historia aguadilla. De eso nos hablará el doctor Carlos Hernández en algún momento durante esta fecha, con unos detalles magníficos y una investigación muy profunda. Empeoraron, por tanto, estas expropiaciones, la concentración de riqueza y parcialmente de los ingresos aquí en Aguadilla desde esta época. De primer impacto, elevó los ingresos de las familias durante el periodo de la construcción y los ingresos derivados directa e indirectamente y de forma inducida de la actividad de la base durante una etapa aproximadamente desde su inicio hasta que el destacamento se fue tornando autosuficiente ya para mediados de 1960. El crecimiento económico centenario de Aguadilla no ha sido un desarrollo humano equitativo ni sustentable. Ha padecido de un alto índice de pobreza y de desigualdad en la distribución de las riquezas familiares. Se puede escribir una historia de la exuberancia de los ingresos, particularmente de la clase superior, pero para los pobres la cosa no era tan buena. En lo social, ha padecido de una convivencia subordinada del crimen entre las clases sociales en Aguadilla, revelada por un compartir selectivo de actividades públicas, pero vedada en aquellas actividades privadas, mostrando egregias restricciones en conceder el uso de los apellidos de las familias de la élite a su progenie fuera de matrimonio, que bastante había. En 1975, la Universidad de Puerto Rico le cedieron bienes raíces originalmente de la base Reina y se estableció este Colegio Regional de Aguadilla, fundado allá para 1972. Este campus ha desarrollado intermitentemente su organización, su oferta académica y su actividad, generando su impacto cultural, social y económico en su entorno. Hoy, en esta mañana, y agradeciendo este honor que me han conferido, propongo una coalición de fuerzas de las autoridades universitarias, de las autoridades municipales, las del gobierno de Puerto Rico y de la ciudadanía, para constituir la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, un nuevo dínamo que sustituya el puerto y el aeropuerto por un dínamo de desarrollo sociocultural de Aguadilla, de la región del noroeste y de Puerto Rico, mediante un acuerdo colaborativo formal y tripartita entre la Universidad de Puerto Rico, el municipio de Aguadilla y el gobierno de Puerto Rico, con el propósito de que esta institución académica sea el nuevo dínamo para el desarrollo sociocultural de Aguadilla. Y fundamento mi propuesta sobre los siguientes elementos. Primero, esta unidad del sistema de la Universidad de Puerto Rico tiene las ventajas de enlaces para traslados, programas conjuntos, compartir facilidades para variados programas virtuales docentes de investigación y de servicios comunitarios. En segundo lugar, el acceso a estudiantes y facultativos de un centro de aprendizaje, de enseñanza y de investigación cercana a un lugar de residencia del interesado, sin la necesidad del traslado a grandes distancias y la consabida pérdida de población de esta región. En tercer lugar, este recinto de Aguadilla aprovecharía de los recursos docentes disponibles
en las empresas emergentes por el propio crecimiento empresarial inducido por el dínamo instituido, combinado esta institución con el aeropuerto. En cuarto lugar, este recinto de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico sería un centro de formación de los recursos necesarios para la expansión de las empresas que así se atraían. En quinto lugar, la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla ha tenido algún éxito en rendir la anterior función que he señalado. En sexto lugar, sin embargo, un microanálisis parcial de su facultad y sus egresados me ha revelado casos selectos de prominentes ejemplos de impactos de alto y amplio espectro en la Universidad de Puerto Rico, aquí en Aguadilla, durante su historia. Estos serían indicativos del potencial institucional de cualificar para constituirse en ese dínamo que le estoy proponiendo en esta mañana. Séptimo lugar, sería indispensable diseñar, sin embargo, un plan de desarrollo hacia ese objetivo, con una apropiada y definida visión, misión y valores que eviten, entre otros, la falsa dicotomía decisional entre carreras cortas y carreras largas, entre programas prácticos y programas abstractos. El séptimo y último, es necesario adoptar una actitud planificadora, ejecutiva, administrativa, académica y cívica, comprometida con la búsqueda y el predominio de la verdad, la equidad, la exposición imparcial de la información a todo nivel y sobre todo bajo diversas circunstancias. Como fundamento de mi intuición sobre la posibilidad de mi propuesta mencionaré, y quiero que algunos estén aquí, se levanten para rendirle honor a su servicio, algunas personas ejemplares asociadas con la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla durante su historia, y de otros recintos que han prestado los servicios universitarios regionales que en la práctica han realizado actividades hacia esta finalidad. En primer lugar, al doctor José Prana, promotor del progreso intelectual de alumnos al educarlos en la Universidad de Puerto Rico y promover en ellos su ascenso a programas académicos y laboratorios distinguidos en todo el hemisferio. En segundo lugar, y sí que está aquí, a la profesora Ana Cueva, quien invirtió su capital profesional ganado en el recinto universitario de Mayagüez y confiado en este recinto se trasladó a Cora desde temprano en la formación de su organización. Creo que Ana estaba por aquí. Al doctor José Carrete, graduado de la Universidad de Puerto Rico, y entre todas sus posibilidades de ofertas de investigación y de labor de enseñanza, optó por enseñar aquí en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, el actual director del Departamento de Ciencias Naturales. El doctor profesor Mayer, profesor del Departamento de Ciencias Naturales de este recinto, y líder de la organización ambiental Vida Marina. A la doctora, la eminente doctora y gran amiga, la doctora Carmen Casurro, que está por aquí. Mi Dorata, miembro de la Academia de Artes y Ciencias, que dejó la tranquilidad de su hogar de madre para rendir su servicio y proveernos todo su conocimiento y todo su entusiasmo. Ella sí está aquí, de pie.
El doctor José Antonio González Feliciano, graduado de aquí, de Cora, investigador reconocido del Centro de Investigaciones Moleculares de Puerto Rico y actualmente desplegando su servicio en la farmacéutica ABU. Ese fue un graduado de esta universidad. Al doctor Edgardo Colón, graduado de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y actual profesor e investigador del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Al doctor Iván Cajiga, graduado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, y de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, investigador eminente del Max Planck Institute of Brain Research en Frankfurt, Alemania, y actualmente ocupando una posición prominente en Amgen, en Hong Kong. Carmen Gil, graduada de Administración de Empresas con su especialidad en Finanza y Gerencia. Fundadora de la empresa Dulzura Borincana, que se originó en Moca, pero ya se ha expandido internacionalmente como empresaria, que todo el mundo conoce aquí los productos. Y actualmente, y ganadora o galardonada por MIDA, la asociación hecha en Puerto Rico, Small Business Administration y otras instituciones que han reconocido su valía empresarial. El doctor Héctor Tavares, graduado, y empieza esta por aquí. De pie, Héctor, por favor. Atleta en representación de esta institución cuando era un jovencito. Él no está puesto viejo, viejo soy yo. Atleta distinguido y actualmente profesor en censo investigador de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y recientemente electo como presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Héctor, un aplauso para ti. Héctor, cuando vi la lista de todas sus aportaciones, yo me quedé, dije, si yo hubiera hecho eso cuando era chiquito, 2 honores me hubieran dado así. Y finalmente, para no seguir con la lista que sería inmensa y ustedes se cansarían, Yael Ives Ramírez, graduado de Puerto Rico muy recientemente y admitido a programas de varias otras universidades destacadas de Estados Unidos y pronto graduado de la Universidad de Puerto Rico en recinto universitario de Miami con extraordinarios y sobresalientes méritos, con una brillante historial de estudios en centros universitarios del calibre de Harvard americano y de University of California, también otros titanes en estos de investigación. Cada uno de esos mencionados, señores, posee el poder multiplicador difusivo de crear empleo. Cada una de esas personas tiene un potencial para crear empleo. No solo él tiene un empleo, sino que su capacidad multiplicadora de crear empleo es uno de los elementos estratégicos de una planificación. A usted emplear y utilizar de esta forma, produce más empleo que el que puede producir a un nivel más bajo dentro de la estructura educativa de cualquier nivel. Como he dicho y repito, cada uno de estos mencionados y muchos más que no he podido listar en estos días, tiene el poder multiplicador de difundir, el crear empleo, el crear ingresos, crear producción y energía económica reproductiva en el sistema económico de Puerto Rico para merecer el ser un dínamo
de desarrollo económico y de desarrollo cultural también. Consigo una universidad libre de falacias comunes y trabas discriminatorias, que puede imprimir calidad al crecimiento socioeconómico con valores apropiados de eficiencia, equidad y veracidad colectiva e individual. La Universidad de Puerto Rico, aquí en Aguadilla, tiene un gran potencial y un reto para, con la dotación apropiada de recursos humanos, financieros, materiales, y con elevada conciencia de su misión, lograr ser ese dínamo de desarrollo cultural imprescindible de cara a la próxima centuria. Esta universidad, que en 1966 vislumbré en mi sueño, puede asumir esta misión y formula y cumple con un plan realista de metas por firme cumplimiento y un animado de elevados principios administrativos. Muchas gracias.